Entonces, la responsabilidad de un padre para que verdaderamente sea hombre tiene que ser fuerte y valiente, firme en sus convicciones, en lo que cree, hermanos. Le estamos enseñando a nuestros hijos a escoger sus amistades. Es una de las responsabilidades de un padre, enseñar a sus hijos a quiénes son sus amistades, a escoger buenas amistades, hermanos. Déjalas que crezcan y verás lo que... O sea, como que no tienen una posición firme en lo que la palabra de Dios enseña, como que no creen que lo que la palabra de Dios enseña se vaya a cumplir. Si Dios no es mentiroso, hermanos. Dice, todo hombre sea mentiroso, pero no Dios. Y me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, verso 20. Amén. Colosenses 3:20, hermanos. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, le damos gracias, Señor, porque hemos alabado su nombre. Hemos, Señor, traído ofrendas de lo mucho que usted nos da, hemos dado, Señor. Y ahora, Padre Celestial, nos disponemos a que usted nos hable a través de esta su palabra. Queremos, Señor, ser edificados, queremos, Señor, ser desafiados, queremos, Señor, ser exhortados, Padre Celestial, a través de esta su palabra, que su Espíritu Santo ministre los corazones, Señor, ministre las vidas, mientras estamos en este lugar a través de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hablaba con mi papá hace un par de días. Mi papá siempre, cuando llega el Día de los Padres, se acuerda de una broma que uno de mis hermanos nos dijo cuando iba allá de donde somos. Mi hermano estaba en el parque y se le acercó alguien y le dijo, mire, compre esto para el Día de la Madre. Y mi hermano dijo, oye, mi hermano dijo así, dice, ¿por qué cuando llega el Día de la Madre todos están con madrecita, mamita y esto y lo otro? Y si cuando llega el Día del Padre dicen, no, ese viejo borracho. O sea, mi hermano queriendo defender a los padres. Y hablaba con mi papá y mi papá siempre se acuerda de esa anécdota del Día de los Padres, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una influencia de nuestros padres, del padre, de la figura paternal con la cual crecimos. Es necesario que el niño tenga una figura paternal que le dé ejemplo para que él pueda desarrollar un buen carácter. Si tiene un buen padre que le da un buen ejemplo, este muchacho va a desarrollar un buen carácter. Muchos de nosotros recordaremos algunas de las cosas que nuestros padres nos enseñaron, que nuestros padres nos inculcaron, y a causa de muchas de esas cosas nosotros tenemos cierto carácter desarrollado. Mi papá era una persona que no le gustaba vernos acostados. Después de que amanecía, nos levantaba y buscaba cualquier excusa con tal de que nos levantáramos de la cama, hermanos. Llegaron las vacaciones del mes de junio, como en estos tiempos que estamos, los 2 meses. Amanecían 8 o 9 de la mañana, mi papá, hey, levántense, levántense. Y buscaba qué ponernos a hacer.
pero no le gustaba que estuviéramos acostados. Mis hijos ahorita estoy diciendo esto y se están identificando porque yo los levanto también a veces. Entonces, en una ocasión, hermanos, estábamos en la casa y somos 5, tengo 4 hermanos más, una hermana y 3 hermanos, somos 5 hermanos en total. Y en una ocasión estábamos nosotros, los varones, jugando ahí en la casa, discutiendo, como usted sabe cómo son los muchachos, discuten a veces por cositas, y estábamos discutiendo, mi papá se molestó tanto que dijo, ey, espérenme, dijo, vengan para acá todos. Afuera de la casa, hermanos, mi papá había comprado un millar de tabiques, son 1000 tabiques, los tabiques que se usan para la construcción, más pequeños que esos. Entonces, mi papá se le ocurrió, hermanos, levantarnos todos los días a las 9 de la mañana y ponernos a meter ese millar de tabiques. Así que nos puso a trabajar todos los días, estábamos metiendo esos tabiques. Al mediodía nos parábamos, nos dábamos de comer, nos daba una hora como de descanso y otra vez vamos a meter tabiques hasta las 3, 4, 5 de la tarde. Ok, báñense y así terminamos la jornada. Lo hicimos como por un par de semanas. Y volvimos a la misma situación de dar dolor de cabeza al papá, de estar discutiendo, peleando. Y mi papá otra vez dijo, ey, espérenme, ya se acabaron los tabiques. Dijo, ahora me sacan ese tabique para afuera, para donde estaba. Porque como no tenía que ponernos a hacer, nos quería ver entretenidos haciendo algo, ahora nos puso a sacar el tabique a la calle, hermanos. Los vecinos nos veían y decían, este señor está loco, ¿qué le pasa? Pero era algo que a mi papá se le ocurrió. En una ocasión llegó un amigo de mi papá, un hermano de la iglesia, se llama Juan Gutiérrez, y llegó a la casa. Mi papá le contó la historia de los tabiques. El hermano Juan también tenía algunos muchachos, tenía unos hijos y no hallaba qué ponerlos a hacer. Y como no tenía el tabique, ¿sabe lo que hizo con sus hijos, hermano? Fue y consiguió unas palas y unos picos y los puso a sus hijos a hacer un pozo en el patio de atrás. Todos los días los levantaba a hacer el pozo. Ya cuando estos muchachos hicieron un pozo grande y habían acabado aparentemente y no tenían nada que hacer, le dijo el hermano Juan, ahora me tapan ese pozo. Entonces, esa era una especie de carácter que mi papá fue desarrollando en nosotros, de no querernos ver de ociosos en la casa, hermanos. Como he dicho anteriormente, nosotros vivíamos bajo la ley de mi papá, no bajo la gracia. Mi papá era un poquito estricto y algunos de ustedes tendrán unas experiencias que serán parecidas a las que acabo de contar. Pero, hermanos, en el tiempo de Jesús, una persona era considerada un niño hasta los 12 años. En el tiempo de Jesús, una persona era un niño hasta los 12 años. Al cumplir los 13, ya era un adulto. Lo que este muchacho hiciera después de los 13 años, iba a ser juzgado, iba a ser disciplinado, iba a ser de alguna manera la sociedad lo iba a disciplinar como si fuera un adulto. A los muchachos al cumplir los 13 años tenían las responsabilidades de un adulto. Cuando eran menores, hasta los 12 años, estos muchachos eran educados en la casa por la madre mayormente. Pero al cumplir los 13 años, estos muchachos tenían que salir de la casa, no irse de la casa, sino que salir a buscar un mentor, alguien que fuera su maestro. Ahora ya no lo iba a educar su padre ni su madre, lo iban a educar en la sinagoga y él tenía que buscar algún rabí que fuera su maestro. Tenía ese muchacho que independientemente buscar a la persona que lo iba a influenciar en lo que era la ley de Dios. Generalmente los muchachos después de los 13 años y las muchachas también, las niñas, ya se podían casar después de los 13 años. Yo sé que esto a algunos nos causará cierta sorpresa, pero déjeme decirle que se casaban generalmente entre los 16
Y ya los que estaban pasándosele el tren, como decimos, ya se estaban poniendo muy viejos a los 22 años, 21, 22, ya estaban un poco grandes para casarse. Generalmente a los 16 años se casaban. Se cree que la Virgen María fue desposada, o sea, prometida a José en matrimonio entre los 13 y 14 años de edad. Esto nos sorprende quizás, pero le voy a decir por qué nos sorprende. Porque la cultura de estos tiempos no es como la cultura de aquellos tiempos. Los muchachos ahora, los muchachos de esos tiempos, después de los 13 años, no perdían el tiempo en videojuegos, no perdían el tiempo viendo televisión, no perdían el tiempo en Facebook, no perdían el tiempo en los celulares. Eran muchachos que a los 13 años ya estaban aprendiendo un oficio. Estaban aprendiendo ya sea carpintería, estaban aprendiendo ya sea pesca, estaban aprendiendo a ser hombres. Después de los 13 años, un muchacho ya tenía un comportamiento maduro y serio, no automáticamente, pero se iba desarrollando a partir de esa edad, hermanos. A los 13 años el muchacho era moralmente responsable por sus actos. Si cometía algún crimen después de los 13 años, no decía, no, es un niño, nada más hay que darle unas nalgadas o algún tipo de castigo de disciplina. No. A los 13 años era moralmente responsable por sus actos este muchacho. Después de los 13 años, como decía, era elegible para contraer matrimonio. Después de los 13 años, eran responsables de cumplir los mandamientos y las tradiciones del pueblo. O sea que después de los 13 años ya era un cambio total para estos muchachos. Era algo serio. Usted puede ver en la actualidad hombres, adultos de 30, 40 años todavía comportándose como muchachos, comportándose como niños, jugando videojuegos. Y eso no existía, hermano. Normalmente un bebé pasaba de ser niño para convertirse en hombre. Eso de la juventud sin responsabilidad es un concepto nuevo. Anteriormente, un niño o era una persona, o era niño o era hombre. Esto de que los jóvenes y esta situación de que los jóvenes no tienen ningún compromiso, pueden irse, venir, van para allá y para acá, eso no existía, hermanos. Eran responsables por sus acciones. Entonces, o era niño o era un adulto. En la actualidad usted llama a una persona, a un joven que tiene 20 y tantos años, le dice, hey niño, ven para acá. Él lo va a ver para atrás y le va a decir, ¿por qué me dices niño? Yo no soy ningún niño. Pero se comportan como niños. No se comportan como hombres. ¿Cómo le va a decir uno, hey, hombre, ven para acá? Si se comporta todavía, una persona a veces de 20 y tantos años se comporta como un chamaquito, como un niño. No ha madurado, no ha desarrollado un carácter, una personalidad. Usted puede ver, como decía, padres de familia jugando videojuegos. Y yo no estoy hablando que juega ahí ocasionalmente, estoy hablando de que compra él el videojuego para él, se compra los juegos para él. Anda todavía en el celular jugando juegos, descarga juegos, tiene juegos, invierte. No estoy hablando, hermano, que pasa un tiempo, estoy hablando que pasan horas en este tipo de situaciones. Y en la actualidad, hermano, hay una falta de hombres en nuestra sociedad. Padre, pues cualquiera puede ser padre, pero hombre, un hombre de verdad, no cualquiera lo es. Usted puede ver, hermano, que hace falta, tenemos una escasez de hombres en nuestros tiempos. Un hombre que dirija su hogar. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero para que un hijo obedezca a un padre, el padre tiene que ser hombre. ¿No dice acaso Génesis capítulo 1? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. No dice el niño. Y muchas veces vemos niños
casándose. Cuando digo niños, hermanos, yo no hablo de ninguna edad. Pueden tener hasta 40 años, pero no se comportan como hombres. Por eso dice, por esto dejará el hombre. Y muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es el hombre. Hombre no es solo trabajar, aunque eso es parte de ser hombre. Muchos piensan que soy hombre, trabajé, llego a la casa, me acuesto en el sofá, me olvido de todo, ya cumplí. Eso no es ser hombre. Trabajar es parte, pero no es todo. Al llegar a su casa, cada uno de nosotros, hermano, empieza nuestro verdadero rol de hombre, de padre. Muchos piensan ir a trabajar, invierten 8 horas en su trabajo, 9, 10, llegan a la casa y dicen, yo ya cumplí mi responsabilidad como padre, como hombre. No es así, es cuando empieza parte de su responsabilidad como hombre verdaderamente, ser padre en el hogar, dirigir el hogar espiritualmente. Todo padre tiene que ser un teólogo, tiene que conocer de la palabra de Dios. Todo padre tiene que ser un apologeta, conocer, defender el evangelio, instruir a sus hijos, instruye al niño en su carrera. Todo hombre tiene que ser un pastor, un evangelista en su hogar. Eso es verdaderamente un hombre, un padre completo, hermanos. Y en la actualidad hay escasez de estos hombres. Primera de Corintios 14. Dice lo siguiente, hermanos. Fíjense, algunas de las responsabilidades del hombre. 1 Corintios 14, 35. Si quieren aprender algo, cuando Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto aquí acerca sobre los dones espirituales, dice aquí el verso 35, si quieren aprender algo, hablando de las mujeres, dice, pregunten en casa a sus maridos. Entonces es el hombre el responsable de instruir en el hogar a las mujeres y a sus hijos la palabra de Dios. No es nada más trabajar y ya cumplí. Un verdadero hombre es aquel que instruye en la palabra de Dios a su esposa, que procura el bien de su esposa, procura el bien de sus hijos, los instruye en la palabra de Dios, hermanos. Deuteronomio 6, 7, el mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel, Deuteronomio 6, 7 dice, la repetirás a tus hijos, hablando sobre la ley de Dios. La repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, una de las responsabilidades, hermanos, de un verdadero padre para que verdaderamente se comporte como un hombre es instruir, enseñar la palabra de Dios a su hogar. Él es el líder, es la cabeza del hogar. Y es su responsabilidad, no nada más llegar y decir, ya trabajé, ya cumplí. No se forma el carácter de los hijos con que el padre arregle el auto. No se forma el carácter de los hijos con que el padre simplemente corte la yarda. No se forma el carácter de los hijos con que saque la basura, con que repare alguna pared, alguna gotera, algún problema en el hogar. Así no se forma el carácter de sus hijos. Es cierto, se puede enseñar a sus hijos a ser trabajadores, pero el carácter, dice John MacArthur, dice, el carácter se forma cuando el padre está transmitiendo a su hijo la instrucción del Señor y está haciendo de la sabiduría de Dios una parte activa de su propia vida, así como la de vida de su hijo. Cuando instruimos a nuestros hijos, hermanos, en la palabra de Dios, es cuando estamos formando verdaderamente el carácter en ellos. Entonces tenemos una escasez, hermano, de padres que sean hombres. Hay muchos padres que se comportan como niños. Y en el tiempo de Jesús no existía eso. O eres niño o eres hombre.
Mira lo que dicen algunos proverbios, hermano. Proverbios 1:7, mira lo que dice algunos proverbios acerca del padre y su responsabilidad en el hogar. Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, uno de las cosas que un hombre verdaderamente debe de hacer es que enseñar el temor de Dios a sus hijos, enseñar a sus hijos a temerle a Dios. Tengo aquí 6 puntos de lo que alguna de las responsabilidades como padre tenemos con nuestros hijos. Y esto, hermano, aplica no solo a los que estamos aquí en esta iglesia, es hablando a todos los padres, en todas las iglesias, en cualquier lugar. Es un compromiso del padre enseñarles el temor de Dios a sus hijos. Es un compromiso del padre enseñar a los hijos a obedecer a sus padres. Mira lo que dice aquí Proverbios 4, versos 10 y 11. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Aquí el proverbista está hablándole a su hijo y le dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí el padre le está diciendo a su hijo: oye, hijo mío, recibe mis razones, obedéceme, escucha mi voz. Tenemos también que el padre tiene que enseñar a sus hijos a elegir cuidadosamente sus amistades. Ahí en Proverbios 1:10 dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Le estamos enseñando a nuestros hijos a escoger sus amistades. Es una de las responsabilidades de un padre, enseñar a sus hijos a quiénes son sus amistades, a escoger buenas amistades, hermanos. Esto me hace recordar a mi papá. Mi papá nos decía: no te quiero ver con tal persona. Nosotros no entendíamos ni por qué, pero nada más nos decía así: ¿sabes qué? No te quiero ver con fulano. Y nosotros decimos: ¿pero por qué? ¿Qué tiene o qué? Pero es que el padre, hermanos, tiene una visión más amplia de la que tiene un muchacho, de la que tiene un niño. Por lo tanto, es responsabilidad del padre enseñar a sus hijos a escoger sus amistades. Y mi papá nos decía así: no te quiero ver con fulano. Es responsabilidad del padre enseñar a sus hijos a conservarse puros. Proverbios 2:16. Serás librado de la mujer extraña. Este es un proverbio, hermanos, escrito para el joven, y le dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. O sea, le está enseñando al hijo aquí a ser puro, a librarse de la pecaminosidad de las relaciones. Dice aquí: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser fieles en el matrimonio, a mantenerse puros hasta llegar al matrimonio, hermanos. Esta es responsabilidad de un padre. Es aquí que verdaderamente se demuestra lo que es un verdadero hombre. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a cuidar sus palabras cuando hablan, cuando dicen algo. ¿Cómo es que lo dicen? ¿Qué es lo que dicen? Mira lo que dice Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pero usted, de seguro, igual que a mí, allá yo recuerdo, hermanos, muchas veces el padre le decía al niño: miéntale la mamá a aquel. Y era una payasada, era algo de que le causaba risa. Pero
ese niño, imagínese creciendo y después se le va a voltear al padre. ¿Y quién le enseñó esas cosas? El mismo padre. Le enseñó a insultar al otro y al rato cuando ese niño crezca va a insultar al padre. Y esa fue la educación que le dio el padre, esa fue la instrucción que le dio el padre. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar sus palabras. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, hey, no quiero que digas esas palabras, no te quiero escuchar diciendo eso? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar duro, hermanos. Proverbios 6, versos 6 y 8. Mira la hormiga, es el proverbio muy conocido. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aquí habla sobre un perezoso que no tiene deseos de trabajar y le pone ejemplo que mira a la hormiga, hermanos. ¿Cuántas veces vemos a las hormigas en este tiempo salir y empiezan a cortar las hojas de los arbolitos? Las hermanas se empiezan a acabar su jardín. Las hormigas se lo están acabando, se empiezan a llevar las hojas, las flores. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque saben que viene el invierno. Entonces, de igual manera, hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos a trabajar duros, a ser responsables. He visto padres que sus hijos tienen 20 años y todavía el padre está cortando la yarda. El muchacho está adentro viendo la televisión, jugando videojuegos, haciendo otra cosa. Hay que enseñar a nuestros hijos a trabajar duro, hermanos. Había una piedra bien gigante, hermanos, en el patio de la casa, pero piedra gigante, hermanos. Yo creo que como ese cuarto quizás. Nos puso mi papá a quebrar esa piedra con mis hermanos. Llorábamos, hermanos. Mi hermano, el más chiquito, decía, voy a tomar agua. Pasaba 1 hora, 2 horas, no regresaba. Cuando íbamos a buscarlo estaba viendo la televisión. Y los demás estábamos quebrando piedra. Allá iba mi papá y lo sacaba, órale, váyase para afuera allá a ayudar. No entendíamos por qué mi papá hacía ese tipo de cosas. Decíamos, pero ¿qué tiene? ¿Por qué no? Hermanos, ahora que estuve en México, no lo va usted a creer, pero ahora que estuve en México, cuando no pude regresar a Estados Unidos, que estuve 2 años en México, ya ahora siendo yo un adulto, hermanos, mi papá me levantaba temprano. Me decía, mi hijo, levántate. Yo le decía, pero ¿para qué quiere que me levante? No tengo... Decía, pues levántate, ven aquí, ayúdame a hacer algo. Y me buscaba qué hacer. Voy de vacaciones, hermano. La última vez que fui de vacaciones a México hace como 5 años, mi papá me estaba buscando trabajo, hermano. Fui por 2, 3 semanas y mi papá me estaba buscando trabajo. Un vecino iba a poner unos tubos de plomería o algo y mi papá dice, mi hijo, ¿no quieres trabajar con él? Y dije, yo vine de vacaciones, yo no quiero saber de trabajo. Estuve estudiando un libro, hermanos, que se llama El papá que tus hijos necesitan, de John MacArthur, se lo recomiendo. Y dice él en este libro, el padre debe enfrentar la vida con valentía. Debe creer ciertas verdades y adoptar una postura firme con respecto a ellas. Debe cumplir ciertas responsabilidades y llevarlas a cabo, no importa la oposición que enfrente. Debe ser lo que la Escritura dice que está bien. Aunque signifique pagar un precio, debe tomar las decisiones difíciles que sean necesarias en vez de estar a la deriva haciendo donde la cultura de hoy lo quiere llevar. Estas son las cosas que hacen que un hombre sea hombre. Estar firme en los principios de lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Eso es lo que hace que un hombre verdaderamente sea hombre. Es triste porque cuando uno visualiza, hermanos, y algunos de ustedes, sus hijos ya crecieron, ya se fueron, pero muchos de nosotros y las futuras generaciones, porque estos niños van a crecer, estos muchachos van a crecer. Es triste, hermanos, cómo a veces entre la familia, yo a veces hago un comentario, mi esposa hace un comentario y estamos orando al Señor y estamos tratando de instruir a nuestros hijos para que el día de mañana sean hombres de bien, que amen a Dios, que tengan temor en las cosas de Dios. Y es triste cómo escuchar
A veces las mismas personas con las que uno está dice, oh, eso esperas tú. Déjalas que crezcan y verás lo que... O sea, como que no tienen una posición firme en lo que la palabra de Dios enseña, como que no creen que lo que la palabra de Dios enseña se vaya a cumplir. Si Dios no es mentiroso, hermanos. Dice, todo hombre sea mentiroso, pero no Dios. Entonces, hermano, al instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, dice aquí, instruye al niño en su carrera y aun cuando sea grande no se apartará de ella, hermanos. Es cierto que puede llegar momentos en que un muchacho se revela, que un muchacho posiblemente quiere dejar las cosas de Dios, hermano. Pero si hicimos nuestro trabajo, la palabra de Dios está ahí en su corazón. Y igual que el hijo pródigo, estará ya pudriéndose en el pecado quizás. Pero recordará cómo estuvo en la casa del padre y dirá, volveré a mi padre. Y lo digo por experiencia propia, hermanos. Dos de mis hermanos vivieron una vida... A pesar de que teníamos un padre que era estricto con nosotros, dos de mis hermanos decidieron irse por el camino del dolor y el sufrimiento, por el camino del pecado abiertamente y pagaron consecuencias, pero la palabra de Dios estaba en sus corazones, hermanos. Y en la actualidad, esos dos de mis hermanos predican la palabra de Dios. Porque hubo un padre que no desistió, que estuvo ahí. Nos llevaba a la iglesia, hermanos, aunque sea a la fuerza. En una ocasión, uno de mis hermanos se paró firme y dijo, yo no quiero ir a la iglesia. Todavía era un joven de 13, 14 años. Dijo, yo no voy a ir a la iglesia. Y todos nosotros nos quedamos que, ¿qué va a pasar aquí? Si mi papá le hubiera dicho a mi hermano, ok, mijo, te puedes quedar, todos hubiéramos dicho, oh, yo tampoco quiero ir. Y el otro, yo tampoco quiero ir. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de mi padre? Dijo, ok, hoy no quieres ir. Dijo mi hermano, no, yo no quiero ir. Le dijo mi papá, ¿y antes por qué ibas? ¿Porque querías? Dijo mi hermano, sí, antes iba porque quería, pero ya no quiero ir. Le dijo mi papá, pues ahora vas a ir porque yo quiero. Hermano, en su ignorancia, quizás en su conocimiento, mi papá trató de instruirnos en la palabra de Dios. Con su poco conocimiento intelectual que él tenía, porque él aprendió de estudiar ya de grande. Tenía poco conocimiento intelectual, él no sabía leer ni escribir cuando era joven, aprendió ya de adulto, hermanos. Mas sin embargo, él mantenía una posición firme en lo que era la palabra de Dios. No andaba con vacilaciones. El hombre tiene que ser fuerte, tiene que estar firme, fuerte y valiente, hermanos. En Deuteronomio 31, del verso 6 y verso 7, Moisés anima a Josué a que se mantenga firme. Ya voy terminando, hermanos. Mire, Deuteronomio 31. Versos 6 y 7 dice lo siguiente. Hablando Moisés a Josué le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Esa es la posición de un padre, hermanos, de un verdadero hombre, fuerte, valiente, firme. Es Moisés hablándole a Josué y encontramos más adelante en Josué capítulo 1 a Dios hablándole a Josué, diciéndole estas mismas palabras en Josué 1, del verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Ahora Dios le está hablando a Josué, mira el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente, le dice en el verso 7, que seas muy valiente para cuidar hacer las cosas de la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Y el verso 8 dice, nunca se apartará de ti de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces le dice Dios aquí a Josué, esfuérzate y sé valiente, mantente firme, no seas un cobarde, sé hombre. En Primera de Reyes 2, cuando el rey David está a punto de morir, en Primera de Reyes capítulo 2 del verso 1 al verso 3, el rey David está a punto de morir y dice ahí el verso 1 que el rey David ya iba a morir y sin embargo llama a Salomón y le dice a su hijo Salomón, Salomón, esfuérzate y sé valiente. Entonces en la responsabilidad de un padre para que verdaderamente sea hombre tiene que ser fuerte y valiente, firme en sus convicciones, en lo que cree, hermanos. En Primera de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice al final de la carta lo siguiente, hermanos. Primera de Corintios 16, verso 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, pórtense como hombres, le dice Pablo. Portaos varonilmente, sean hombres. Hay un mal concepto, hermanos, de qué es ser hombre. Piensa que ser hombre es pegarle a la mujer. Piensa que ser hombre es aguantar trabajos pesados o cosas así. No, ser hombre es tener un carácter. Mantenerse firme en sus convicciones, en lo moral, en lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Por eso, como decía al principio, Génesis 1:24 dice, por esto dejará el hombre, no el niño, el hombre a su padre y a su madre. Dejará de comportarse como un niño y de ahí en adelante será un hombre. Para ir terminando, hermanos, con respecto a nuestras esposas, porque estuve hablando con respecto a nuestros hijos, ahora con respecto a nuestras esposas. Es importante resaltar que un buen esposo será un buen esposo para ser ejemplo a sus hijos. Un verdadero hombre, hermanos. Leímos Colosenses al principio y si regresamos para atrás, dice lo siguiente ahí en Colosenses. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Que nuestras hijas vean un buen ejemplo de esposo, que digan, yo quiero que mi esposo sea como mi papá, era un buen ejemplo, amaba a mi mamá, era responsable, tenía un carácter, tenía un carácter formado, que nuestras hijas puedan ver que las hijas puedan ver en sus padres un buen ejemplo de un esposo que anhelen tener en un futuro. Que los hijos vean en su padre un ejemplo cómo es que tienen que tratar a sus esposas en un futuro. ¿Cómo somos de ejemplo a nuestros hijos en relación a nuestras esposas, hermanos? Trabajar no es el único ejemplo que tenemos que dar a nuestros hijos. En una ocasión le preguntaron a un hombre lo siguiente, fíjese. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu esposa? Él dijo, estaría dispuesto a cruzar el mar, a pelear contra las fieras, a enfrentar dragones, a todo tipo de situación, enfrentar cualquier tipo de dificultad por ella. Y le preguntaron a este mismo hombre, ¿estarías dispuesto a lavar los trastes? Dice, no. Que muchas veces, hermano, se cree que el concepto de hombre es que está dispuesto a hacer cualquier cosa menos ayudar en el hogar, porque entonces se le quita lo hombre, y eso es mentira, hermanos. No quisieran entrar en cosas triviales como lavar la ropa, limpiar, cocinar, trapear, ese tipo de cosas. No quisiera entrar en eso, pero existen muchas maneras de amar a nuestras esposas y dar buen ejemplo a nuestros hijos en el hogar. Yo conozco algunos hombres que para la cocina no saben absolutamente nada, ni les gusta nada, pero ellos se levantan y lavan los platos, hacen algo, hermanos. Hay hombres que piensan que por lavar los platos ya van a dejar de ser hombres, o por hacer algo en el hogar.
Como decía, hermano, trabajar es solo una de las maneras de las cuales podemos dar ejemplo, pero no es la única. Hay muchas otras maneras. Al llegar a nuestra casa es cuando empieza nuestro verdadero papel de ser hombre, porque hay una esposa, hay unos niños que hay que instruir, una esposa que enseñar la palabra de Dios. Hay una esposa que debemos amar, mostrar nuestro amor. Y aquí viene la parte más difícil y estoy terminando. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Dígame una cosa, ¿es la iglesia perfecta? Y sin embargo, Cristo nos ama. ¿Es nuestra mujer perfecta? No, y sin embargo debemos amarla. Dígame una cosa, ¿es la iglesia rebelde a la voz de su Señor? ¿Obedecemos todo el tiempo la voz de nuestro Señor Jesucristo? Hay mujeres, hay esposas que son rebeldes y sin embargo debemos amarlas. Cuando Pablo escribe esta carta a Efesios y dice, a maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, imagínense, ¿qué tipo de ejemplo podríamos buscar de cómo debemos amar a nuestras mujeres? Pablo busca el mejor de todos los ejemplos. Así como Cristo se sacrificó por una iglesia, sabiendo que en la iglesia hay divisiones, sabiendo que en la iglesia hay pleitos, sabiendo que la iglesia es imperfecta, sabiendo que la iglesia muchas veces le falla, no obedece la voz de su Salvador. De la misma manera el hombre tiene que amar a su mujer con un amor sacrificial, aunque ella no sea perfecta. El único mandamiento que tenemos de parte de Dios en el matrimonio, hermanos, es amar a vuestras esposas. Dios no nos dio otro mandamiento en el matrimonio más que ese, amar a nuestras esposas. ¿Cómo debemos amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia. Esa es otra parte muy importante de ser hombre de verdad. Amando a nuestras esposas, hermanos, porque eso crea un ejemplo para nuestros hijos. Y el día de mañana nuestros hijos, los varones, verán un ejemplo de cómo tienen que amar a su esposa, y nuestras hijas verán un ejemplo en el padre, qué tipo de padre buscarán, qué tipo de esposo, buscarán el día de mañana. Alguien que se parezca a su padre, quizás, que digan, mi padre era muy trabajador, mi padre iba a la iglesia, mi padre hacía esto por mi madre, mi padre hacía esto, lo otro. Y es el tipo de ejemplo que puede dar un verdadero hombre a sus hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, con un amor sacrificial, con un amor que se sacrificó por la iglesia. De esa manera nos llama la palabra de Dios, hermanos, a amar a nuestras esposas, aunque no sean perfectas. Oremos. Amante Dios, en esta tarde, Señor, le damos gracias por su palabra. Hay una responsabilidad muy grande, Señor, en ser padre. No es nada más traer hijos a este mundo, Señor, sino que es el formar el carácter de estos hijos. La palabra de Dios dice que debemos amar a nuestras esposas, que debemos, Señor, santificarlas, buscar, Señor, que nuestras esposas crezcan, Señor, en santidad también. Es una responsabilidad de todo esposo, Padre. Que cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor, en este día poder, Señor, mi Dios, meditar en esta palabra y ponerla en práctica, Señor, que su Espíritu Santo nos lleve, Señor, a poder poner en práctica esta palabra, Señor. Que podamos, Señor, ser ejemplo los padres. Bendiga, Señor, a cada uno de los que están aquí, de los que somos padres, Señor, y ayúdenos, Señor, Padre Celestial, ya que no es fácil, Señor. Pero dice su palabra, Señor, ahí en Efesios capítulo 5, que si somos, Señor, llenos del Espíritu, Señor, si somos guiados por el Espíritu, Señor, Padre Celestial, es la única manera, Señor, en que podemos realmente ser ejemplo a nuestros hijos. Si su Espíritu Santo, Señor, nos guía, nos instruye, nos dirige.
Usted le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Yo estaré contigo todos los días como estuve con Moisés. Que usted esté con nosotros, Señor, todos los días para que podamos ser ejemplo a nuestros hijos. No podemos en nuestras propias fuerzas, Señor, pero sabemos que con usted, Señor, que con las fuerzas de su Espíritu Santo podemos, Señor, ser mejor ejemplos. Bendiga, Señor, a cada una de las familias aquí representadas. Le damos gracias por su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.